work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Buenos días a todos, queridos santiagueses, santiaguesas, gallegos, gallegas, de donde nos estéis escuchando. Y gallegues, aquí ya para todo el mundo. Buenísimos días, aquí me hallo de vuelta, que os he dejado en muy buena compañía, me consta. Y bueno, pues gracias por preguntar tanto por mí, la verdad. Lo dicho, arrancamos una semana más de fama y farándula. Y pues nada. Y tanto que sí, una semana más. A todo esto, nuevo horario, pero solo esta semana, por las festividades de fieles difuntos y de todos los santos. Ah, claro, evidentemente que salimos hoy miércoles, que no es lo propio, aunque bueno, sí, si fuera una semana normal y no tuviéramos ahí un festivo, sería como, bueno, no, teniendo el festivo lo podríamos tomar hoy como un jueves, entonces tampoco es un adelanto, efectivamente, así tan heavy, pero... ¡Qué ganas de tenerte aquí en persona! Gracias, en carne y qué hueso, ganas y de no estar aquí en esta casa. Y no de forma telemática, Bueno, telefónica, y que hubo un momento que tuvimos ahí un fallo de cobertura, pero bueno, también, a ver, es que la distancia aún era bastante bien se importante. escuchaba O sea, para no lo era lejos ahí, que estaba. efectivamente, no era ahí Torrelodones. Pero ahí gracias al trabajo de nuestro director de Álvaro, que siempre es impecable en esto. Efectivamente. Y nada, yo creo que vamos a empezar directamente porque, bueno... Vamos a hablar de lo impecable a lo desvalijado, ¿no? A lo desvalijado. No, pero además, ¿sabes qué pasa? Que sí que es cierto que en portada no se le dio el protagonismo igual que la ocasión merecía, porque Sí, yo no tenemos lo enfoca ahí con el Torcuato este. Fernández Miranda. No, la portada. Perdón. Quiero decir, tenemos en este caso a Paula Badosa y Estéfanos. Si pas, o sea, si pas, si no pas, es decir, no nos interesa, quiero decirte. O sea, lo importante en este caso y lo que realmente interesaba era, en primer lugar, Leonor. Es decir, momento, premios, Princesa de Asturias, hija, que son unos premios en los que celebra la fundación premios. que, como ella dijo en todos los discursos, la fundación que lleva mi nombre. Ella súper mega orgullosa con Princesa de Asturias. Entonces, nada, yo pondría eso en portada en grande. Esto, bueno, como requisito para Ola, o sea, como comentario, como mención, que no sé si nos escuchan o no. Creo que sí. Estoy esperando una denuncia por parte de cuando criticamos las casas. Bueno, o que nos digan en plan, bien algo. Tampoco tiene No, ser. que manden un burofax. Decir, mira, ¿quiénes sois? Ya no me acordaba de lo yo. que era esto en directo. Y entonces, nada, yo creo que la ocasión lo merecía y entonces tendría que aparecer ella en portada en grande. No sé qué opinas tú. Yo opino que también, pero también es cierto que serían 3 semanas seguidas de portada familia real, familia real, familia real. Venimos de portada... no. ¿Qué tuvimos hace 2 semanas? No me acuerdo. Hace 2 semanas no, la reina, o sea, la semana La pasada reina la fue reina, la reina y la anterior, y ya no recuerdo la portada en sí, pero creo que no salía Casa Real, ¿eh? No. No. Bueno, pues eso. Igual fue por eso que Pero quisieron bueno, la verdad alternar. igual, es lo importante, o sea, dentro de Lola, quiero decirte, y más según el Lola de esta semana, porque tú lo ves así, le echas una visual por encima. A ver, todos compramos el Lola esta semana para ver los estilismos de los princesas. Y esto, efectivamente, y la fiesta de Lola es lo más importante. Bueno, o sea, decirte. hicieron un ejercicio de bajarse el ego, que su ventana es la más pequeña. Real. Por eso, que a mí es lo que me extrañó. Pero bueno, es igual, vamos a ir... o sea, quiero, Alberto, que nos cuentes un poco el proceso, cómo fue el desarrollo de esos premios Princesa de Asturias, donde, o sea, en los que Lola lo categoriza como nueva etapa para Leonor, una princesa de premio que ya vuela sola en Asturias. Bueno, ¿cómo es este título, eh? Si no, a poco más le ponen un requiebro más y parece una encíclica del Papa. Bien, pues mira, los premios constan como de varias jornadas. Primero de todo, bueno, es que aquí empiezan ya un poco mal. Sí, que por lo que vi eran como más de 100 actos, si no me equivoco. Sí. O sea, tienen como un montón de actividades, los premiados supuestamente pues van, bueno, pues, Hay una cena. es decir, van a algún instituto, hacen alguna charla, derivados. Sí, pero lo que es la familia real, el eje central sobre el que pivotan los premios es un almuerzo. Sí, un almuerzo. No, un concierto, creo que hay un concierto, ahora me pillas.
La entrega de premios y la visita al pueblo, ¿cómo le llaman? Ay, no me sale el nombre. Al pueblo excelente, al pueblo ejemplar. Sin Que que este esté. año fue Sotres. Efectivamente. Y entonces eso, los looks de nuestra princesa fueron, a ver, ¿cómo decirlo finamente? Sin No, ofender ni a nadie? finamente, fueron horrorosos. Sí, la verdad. O sea, a ver, da igual. La prensa los tilda de Quiero decir. espectaculares, cambio de... O sea, no sé, estuve leyendo el otro día así como un poco por encima, espectacular, deslumbrar, invitada ideal, trendy, parecido a la reina Leticia. Bueno. No, ver. no, te lo juro, la prensa No, sí, nacional sí, lo sí. tildó No, de sí, es todo que a la esto. prensa le encanta hacer, en este caso, la pelota. O sea, quiero decirte, y más con Casa Real. Vamos a ver, yo lo que no entiendo No, yo lo que no entiendo en es que este los tilden. caso es lo siguiente. Es decir, hemos pasado de unos momentos de trajes pues, militares, evidentemente no correspondían con el acto, entonces tampoco era evidentemente necesario, ni tenía por qué llevarlos, obvio. Entonces sí que es cierto que últimamente hemos visto, desde que ella empezó bueno, en la Academia Militar, que realmente un traje, un buen traje, en este caso a medida, la mujer lo defiende muy bien, muchísimo mejor y muchísimo más Que el de del hierro azul, claro. no, que un vestido, que cualquier otra cosa. Ay, bueno, Ella, es que el un vestido conjunto de la traje, lo vistió el luce enemigo, ¿eh? espectacular. ¿Qué pasa? Que claro, a ver, vamos a ver. O sea, la Casa Real, o sea, se destina de los presupuestos del Estado X cantidad y X dinero para la Casa Real. Quiero unos cuantos decirte, millones. efectivamente, a nivel estilismo y todo el rollo, no habrá para esta chica unos dineritos para que se le haga algo a medida o por lo menos se le compre El algo negro era a medida. que le favorezca. Quiero decir, a mí la verdad de los dos que llevó, el vestido, el dos piezas, que era como una, si no me equivoco, una camisetita así de No, licra no. en color negro con una falda de De tutú. tul. Madre Horroroso, de mi porque la vida. mujer ya es ancha de por sí de caderas, o sea, pero no porque sea ni gorda ni flaca ni nada, o sea, su constitución, aunque niña sea tísica sí o tiene anoréxica, curvas, es tiene decir, cadera. efectivamente, o sea, su hueso es muy ancho, entonces tiene caderas de por sí. ¿Qué pasa? Que claro, tú no puedes meterle una falda con ese volumen, Que con dispara. ese tutú aún encima con textura, quiero decir. O sea, a ver, también hay que saber un poco lo que le pones a la niña. O sea, cada uno, según el cuerpo que tengamos, pues nos favorecen unas cosas más que otras. Ahora, el traje, la segunda opción fue a mí la que más me gustó, evidentemente, pero, hombre, de su talla. Porque aquí, por ejemplo, voy a enfocar aquí a Torcuato, Al aparato. que me lo sintonice ahí perfecto. Mira, en este caso le tira porque... Espérate. Ahí está. Le tira porque ya le hace el pliegue este justo donde está el botón. Y luego encima, si te fijas en la pierna, todas las costuras le tiran porque le sienta pequeño. O sea, quiero decirte, lo único el bajo, que le quedaba buenísimo en su sitio. Pero bueno. No, porque esa o sea, medida, también te en digo, sí, si no le queda bien un traje a medida, un horror. tenemos un problema. Y aún así, le tira la manga. No, real, todo. O sea, mira por ahí. Enfoca ahí. A ver, Espera. vamos a enfocar. Vamos a, para nuestros oyentes, mírale los pliegues Ahí, de la sí, manga. señala. Sí, no, que no queda, o sea, no le favorece. ¿Qué pasa? Que ella es muy mona, el moño bajo así despeinado le queda espectacular. muy bien, Iba, sí. la verdad, muy bien, me gustó, pero, a ver, hay detalles que, hombre, y más en una casa real, hija, una Por familia de a ejemplo, pie, Leticia, corriente y la moliente, Leticia. pues ahora lo puedo entender. Pero es que, hombre, Pues sí, Leticia iba embutidísima, como siempre, en un Leticia traje... tampoco te crees que me gustó, porque, No, porque es muy llamativo. no por llamativo, Pues a mí sí. es que era como demasiado volumen. No, O no, sea, a y mí eso me- que le queda bien porque ya al no ser de pecho prominente, o sea, no generas volumen por generar, es decir, no le queda mal. Pero a mí me parece que me viene sobrando ese efecto lechuga. No, no es que me sobre, es que son, o sea, la etiqueta para estos premios es asistir en colores oscuros y de forma discreta, sin extravagancias. Y hombre, pues un maxi volante a la altura de los hombros, hombre, discreto y poco extravagante no es un volantito en el bajo, ¿sabes? Bueno, pero no me Entonces, molesta, dentro de que ya, es pero negro, y aunque mira tenga la volumen, tónica de a ver, todo el mundo. Nadie va bueno, con grande... estaba en color con el lazo aquí, por Dios. Esta porque no le llegó la invitación. Esta se coló. No, ese se la pasó. Esa se Porque coló y dijo, punto. es el único vestido en el que entro. Enfócala ahí, para que la vean nuestros espectadores. Que no es otra
que hay una imagen de arriba. Este momento abajo, café, izquierda, yo lo derecha, siento Ana Belén, mucho, Víctor Manuel. pero no es nada Teresa bueno, ¿eh? Buelles y Juan Antonio ¿Cuál? Pérez Simón. La chica que va de azul, o sea, de verde quirófano es... ay, Dios mío, Teresa Buelles. Ay, levanta un pelín, que nos Ué. hace un brillo. No, o sea, lo que es la revista. Y acerca. Espera que la voy a poner aquí en la webera. ¿Así mejor? Sí, acerca. Ué. Ahí la tenemos. Hombre, Para sabe. para los que nos veis desde Facebook. Y como no, también Feliciano López, que iba muy acertado. Ahora bien. El bajo se lo dobló para arriba y dijo, me queda grande. A ver, bueno, la verdad he de decir que no le queda mal porque lo dobló para arriba y lo planchó, que también es una cosa distinta que aparentemente no se ve. Pero bueno, Sí, mira, pero el de no hay para 8 euritos de una subida de bajos, quiero decirte. Pero es más flagrante el de este chico. Ah, perdón. Es más flagrante el de este chico, que es sobre estas líneas, Feliciano López, Joan Manuel Serrat. No, Joan Manuel Serrat no es. Asuta, Dani Muriel, sí, puede ser que... No, Dani Muriel tampoco es. Saúl Cravioto, sí, Saúl Cravioto. Efectivamente, no sé si se alcanza a ver los bajos de Saúl Cravioto. O sea, este paso me salen los píxeles de la impresión. Estamos viendo cómo se le desdobla el bajo a Saúl Cravioto. No sé si acertamos a ver... Es que ese también pequeño hizo la misma, pliegue de aquí. cogió la misma técnica Que que esto no son unos Feliciano. pantalones vaqueros, ¿eh? Esto debe estar siendo viral en TikTok. Pero doblaron y plancharon. No plancharon porque, o sea... pues Pero se le no- está yendo. Claro. Se le está desdoblando el bajo a Saúl Cravioto. Debió haber un TikTok de... Pero bueno, yo este Get nuevo ready with concepto me. de subir bajos de forma de lo subo y paso la planchita. A ver, aparentemente no queda mal. También hablamos de Feliciano, chica. Y ¿a de qué- Saúl qué Cravioto, le sienta bueno, mal? claro. Oh, Claro, madre mía. Bueno, que le sienta mal, pues el bajo así. claro, lo único, pero bueno, aún así tampoco o sea, he visto bajos peores. Hay que decirlo, ¿eh? Pero Y también hemos los he que visto hemos mejores. criticados. Hombre, Porque el nuestro rey básicamente seguramente que no llevándolo lleva a la eso. costurera maravillosa, que aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos un montón de ellas. Me imagino que en la zona de Madrid también habrá mucha costurera y modista. Y modisto y modiste. Entonces, que te pueda No, y que solucionar si trajes de el sastrería, problema. oiga, llévelo usted O al sastre, claro, evidentemente. de nuevo al sastre, ¿sabe? Ahora yo lo que tengo que hacer es una mención antes de cambiar de O tema. arreglos y composturas el Corte Inglés. Yo lo que tengo que comentar es lo siguiente, que ya Alberto me lo lleva escuchando cada 2x3, RQR, venga y dale, venga y Sorpréndeme. tumba. No soporto Ole, empezamos bien. la poca capacidad oratoria que tiene la princesa de Asturias, futura reina. Vamos a ver, ¿tú crees normal? Yo entiendo que no te tengas que memorizar, bueno, eres muy joven, también estás más nerviosa, te pilla, bueno, con el pie cambiado, porque a veces otra persona te prepara el discurso, tienes que leértelo en el día anterior o horas antes, bueno, entonces que te apoyes leyéndole todo el rollo, me parece, bueno, bien, también es muy joven y todo. Ahora, digo yo, su madre, que es súper mega exigente, que seguramente le está, venga, insiste, venga y dale, ¿en qué momento no te lees antes, por lo menos varias veces, o lo practicas leyéndolo en alto, antes de dar el discurso y de equivocarte cada 2x3 y de trabarte? Quiero decir, a ver, un poco vamos a ver, que tampoco es tan complicado. Yo entiendo que estés nerviosa, como evidentemente podemos estar todos, pero de ahí tendrás que practicar. O sea, y sobre todo, vocalizar. No sé tú, pero eso... Bueno, tiene yo lo que vengo, o sea, lo que estaba leyendo así por encima ahora mismo, es que totalmente de acuerdo contigo, la chica, bueno, pues a veces se traba un poco, pero bueno, supongo que se lo irán puliendo y la madre la tendrá bastante machacada con la oratoria viniendo de donde viene. Pero bueno, que dice Lola, Leonor es una pionera real, abre camino a las princesas de su generación llamadas a ser reinas y marca cada vez más la diferencia que hay, la diferencia. Hay otra forma de reinar para las mujeres del siglo XXI. Perdón, se está haciendo lo mismo que el padre en los años 50. Efectivamente. Pero como Bueno, no, que el padre como no no la se ves, fue, no, que en los no, pero 90. bueno, pero como no la ves ataviada de joyas ni de nada, a ver, es un cambio. Entonces, claro, en la época, ¿Cuál es? en la época de Felipe la vería, o sea, un cambio. Yo por buscar una razón de ser, pero viene No, siendo, yo creo o sea, que yo aquí estoy de acuerdo Lola se contigo está tirando porque un viene siendo lo triplazo mismo. como un mundo, Pero sí que es vamos. cierto que antes, no sé si te has fijado en cualquier evento así o
O sea, siempre que se podía y se aprovechaba, se sacaba la tiara. Es decir, es así. O sea, cuando la reina Sofía era reina, no era emérita, y estaba de princesa de Asturias, Leticia, cada evento, pero ya no solo una fiesta de gala o así, siempre que se podía, sacaba la tiara. Un algo que hubiera formal, sacaban ahí la tiara, el broche, o, aunque no llevaran tiara, iban como más enjolladas. Ahora, claro, con este nuevo concepto de monarquía, que a mí me trae por la calle de la amargura, porque, hija, qué fantasías son las joyas de pasar, que vaya ver el cambio de una generación a otra. Vamos a ver, eres la reina. Te ha tocado a ti, como de repente me podía haber cuadrado a mí, dar, si fuera yo locutora, la noticia por el Prestige y conocer al Felipe y que se enamorara de mí, bueno, sería más complicado, pero quiero decirte, te ha tocado, bueno, pues luce las joyas. Es decir, quiero ver poder, porque se están yendo unos millones al año para todo esto, y chica, quiero ver esa opulencia, como por ejemplo sucede con Casa Real Británica. O sea, yo quiero chicha. ¿De qué me sirve ver a otra persona pobre, vestida de esfera o del Zara? Para eso me he visto yo. Yo quiero ahí un caprile a medida, un brochecito así de diamantes, un detallito dorado, 5 coronas, porque si te puedes poner 5, ¿para qué te vas a poner 2? Pues mira, esa misma regla debió seguir Paloma Roca Rocasolano, porque dijo que creyó que era muy apropiado asistir a los premios de su nieta, ataviada con una pulsera de Pandora, que la verdad no es por denostar la marca ni la pulsera, que oye, que ha sido todo un icono, pero no considero que sea la pulsera adecuada para salir aquí. Además del ruido que hace la dichosa pulsera de Pandora al aplaudir. Parece que llevas unos cascabeles. Es terrible. Pero bueno, a ver, porque tampoco vaya... O sea... No me parece... No es nadie. No me parece. Pero bueno, hagamos un repaso rápido por la fiesta de Lola, porque si no, nos hemos quedado solo con... Bueno, es que la verdad es lo más intrigante, quiero decirte ya. Vamos rapidito, fiesta de Lola, fiesta fashion, una noche de moda y cine, son unos puro premios. estilo Old Hollywood. Bueno, Hollywood... Efectivamente, queríamos verlo. En fin. Nada, pues las caras de siempre, los vestidos de antaño y mucha caspa. Porque la verdad... Ay, fíjate tú, mira, y como era Old Hollywood, parece ser que hablaron con el Empire State en New York, y entonces pone a medianoche los invitados fueron testigos en directo del momento en el que el Empire State Building se iluminó con los colores de Ola en rojo y blanco por nuestro 80 aniversario. Digo, chicas, se iluminó hace 2 semanas por el desfile de Victoria's Secret y fue un cuadro. O sea, quiero decirte... No, en serio, y no es por mal, pero a mí que tengan de patrocinadores, oye, no estoy para hablar de patrocinadores aquí, pero me da igual. Bueno, sí, que estamos para los patrocinadores porque nosotros tenemos el mejor patrocinador que pueda existir en toda Galicia y en todo el mundo. Hija, Isabel Preisler tiene Ferrero Rocher. Nosotros tenemos a nuestro querido Emilio Santas Marinas. Hija, Piedras de Santiago. ¿Qué nos ha ataviado? Porque el hombre, a ver cómo se acerca, enseña ahí todo lo que nos trajo. Como se acercan estas fechas, dijo, mira, le voy a traer un poquito de un aguinaldo. Bueno, a ver, espero que haya un aguinaldo, pero esto es... Me estás tapando la cara. ¡Ay, no me daba cuenta! Fíjate, vaya. ¡Qué cosa! Entonces tenemos diferentes opciones. Alberto, tú vas a enseñar otra, porque esa es una novedad. Esta es de diferentes sabores y entonces te viene ilustrada la Catedral de Santiago. Porque, bueno, chica, si tienes una familia en Torrelodones, pues le llevas un detallito y sabe lo que es Santiago. Eso uno. Efectivamente, bueno, también tenemos el nuevo bolso. Y que era para lo que escoger iba. con sabores. No, pero espera que hay que contar esto, que es importante. Un minuto, Miguel. Por eso un Nos minuto. están chivando. Tenemos momento Tarta Santiago en una vieira, que esto quedas en una boda estupendísimo de la muerte. Para un detalle, la suegra que te cae mal, le dices tú no puedes tomar mucho dulce, te regalo 2. Y luego la de siempre, que esta es nuestra favorita, que ya seguramente nos la visteis comer en directo. Sí, Hija, porque es la que nos vida. jalamos, porque es el timbal de piedras. Entonces hay Ferrero Rocher, caja dorada, y aquí tenemos la caja roja, pero no la de Nestlé, no, la de Piedras de Santiago, siempre. Por supuesto. Y ya está, es que había que hacer la cuña por Nada, jolín, un apunte, el pobre premios... hombre, y agradecerle desde aquí que nos mandará todos estos detalles. Efectivamente. Hombre, por supuestísimo. Y eso, que hola, que tienen de patrocinadora Joyerías José Luis, o sea, es que no me jodas. Por En fin. eso. Ya te dije yo, el nuestro es el mejor, sin duda. Nada, muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la semana. Os Ha sido dejamos en rápido, la pero mejor intenso, compañía. yo creo. Y coman huesitos de santo. Y dichos el mes. Y que piedras de empiecen todos Santiago. los santos. Todo y lo que acaba puedan San comer. Andrés. Efectivamente. Hasta la Hasta la semana que viene. viene.
Ooh.